y tiemblen tus piernas. Qué pena, Malena, que elijas callarte y debas privarte de besos y estrellas. Amigos, bienvenidos a una edición más de este programa donde analizamos la política en corto y platicamos aquí entre nos. El día de hoy es un placer para nosotros poder estar en este edificio histórico, en la Casa del Pueblo, y tenemos con nosotros a Rafael Echazarreta, que es el presidente del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional en Mérida. Víctor, bienvenido, muchas gracias. Gracias. Rafa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Como siempre acá el equipo con Javier Negrete en la cámara. Y bueno, Rafa, vamos a entrar sin más en materia, porque creo que tu llegada al PRI municipal sienta una situación muy interesante, porque se siente y se nota una actitud de trabajo que ha permeado en el PRI, pero además ha permeado también hacia afuera en los otros partidos. Y es una situación que desde luego destaca, pero también incomoda. Y la presencia del PRI en territorio y la presencia de su presidente en territorio también incomoda, ¿ok? Y desde luego es un hecho que estamos ante una situación que es coyuntural y que plantea una serie de oportunidades, puntos de acción, de actitud muy interesantes, y nos gustaría que nos platicaras al respecto. Pues muchísimas gracias por este espacio, por permitirnos recibirles a ustedes en la casa de todas y todos los meridanos, de todas y todos los yucatecos, que es la Casa del Pueblo, un edificio histórico emblemático, que aparte empezamos los festejos del centenario de su construcción. La Casa del Pueblo inicia en 1926 y se culmina en 1928 como un triunfo de la Revolución, y sobre todo del área socialista en nuestro país y en el sur sureste sobre todo. Así que yo les agradezco muchísimo este espacio de oportunidad con su amable y valiente auditorio. Y la realidad es que estamos haciendo lo que mejor sabemos hacer, lo que sé hacer, que es trabajar de la mano de la ciudadanía. No es algo nuevo. Tengo más de 30 años como voluntario en diferentes agrupaciones, clubes sociales, inclusive en una fundación de mi familia que tiene más de 55 años. No me es ajeno el trabajo en territorio, no me es ajeno el trabajo de servicio, la mayoría de las veces sin siglas. La realidad es que esto sí es nuevo, salir a visitar a la gente con una sigla política, pues sí es algo distinto, porque la verdad es que siempre hemos salido a dar desde el espacio ciudadano, no como improvisados, y no porque de repente se nos ocurrió que deberíamos hacerlo ahora, sino en realidad yo me vengo construyendo desde la ciudadanía para convertirme en empresario y después en político. Y obviamente es incómodo porque no vives de la política, vives para hacer política, y eso te permite tener libertad de acción, de pensamiento, pero sobre todo de decisión, para evitar tener que estar en actitudes sumisas, pero sobre todo en las que no estés de acuerdo. Y esa congruencia la mostré siendo oposición en Morena y votando en contra del endeudamiento del Estado cuando el Partido Acción Nacional
quiso endeudar de forma histórica a este Estado y lo logró. Y también ahora como oposición desde el Partido Revolucionario Institucional y con las mismas creencias, con las mismas bases. Me parece que eso habla de que tengo una congruencia política, tengo una congruencia y una ética personal, pero sobre todo he podido conjuntar un equipo de mujeres y hombres interesados en la política para servir, no para servirse, porque ninguno de ellos percibe un sueldo, sino por el contrario, son voluntarios políticos. Rafa, precisamente a raíz de tu llegada al Comité Municipal, quisiéramos saber cómo es que tú recibes el PRI, ¿ok? ¿Cómo recibiste el PRI? Y cómo es la diferencia con el PRI en este momento. Pues recibimos un PRI al que todos habían abandonado. Recibimos un PRI en el cual quienes en su momento vivieron de él, usufructuaron de la institución, tuvieron una serie de beneficios durante años, inclusive hasta generaciones de esta institución, al momento de verla frágil, débil, al momento de socavarla, ellos mismos deciden hacerse a un lado. La realidad es que yo no soy juez ni soy juzgador. La historia juzgará a cada uno de estos políticos. No son de mi interés, nunca quise que fuéramos compañeros y afortunadamente no lo fuimos. La realidad es que me encuentro en una institución magnífica, fantástica, una institución basada en la socialdemocracia, basada en el nacionalismo, basada en la institucionalidad, y a mí me parece que con un gran activo que es la ciudadanía, sus militantes, sus votantes, que se habían quedado sin esta posibilidad de tener representantes con los que se identificaran, representantes que lucharan por las mismas causas, representantes que tuvieran esa sensibilidad y no solamente reclamaran espacios, diputaciones, senados, candidaturas, sino que les interesara que el partido que tanto les dio y a la que la gente tanto apoya, pues tuviese esa oportunidad de socializar. No es nuevo, hemos ido a muchísimas reuniones, eventos, hemos recorrido muchísimas calles, como mejor se hace, en silencio, callado, escuchando. Y la realidad es que todo el mundo se queja y te reclama de que quienes les representaban nunca regresaban al territorio. No es nuevo, me pasó también estando en Morena, sucedía exactamente igual. Aquellos que se siguen desgarrando las vestiduras hablando en nombre del pueblo, pues nunca regresan, o van y hacen 2, 3 juntitas, y ahora ya, como hay presupuesto, pues ya ahora ya el propio gobierno se las paga. Antes, cuando había que sacar de la bolsita para poder financiar, pues ni siquiera se paraban, ¿no? Muchos, inclusive de este escritorio, obtuvieron beneficio y apoyo, y ahora resulta que son las y los grandes políticos que no han hecho nada. La verdad, desde la parte que a mí me toca, veo una gran área de oportunidad, porque a contrasentido de lo que yo pensaría, yo siempre quiero ver un Mérida y un Yucatán bien, un Mérida con una visión de Estado como se ha venido construyendo, y veo una gran oportunidad porque veo mucha mediocridad en la clase política. Veo políticos de Hoy Express, veo políticos que obtuvieron diferentes cargos pero nunca supieron de qué se trataba. El que no sabe le explica al que no le entiende, y la realidad es que me parece que hay una falta de ética
para poder asumir los cargos que te dan. Yo creo que hay mucha gente en el gabinete que no tenía chamba antes y que cuando terminen el gabinete no van a volver a tener trabajo. Que si no fuese porque el partido Morena y la gente que votó por él fue muy generosa, pues seguirían estando desempleados. Realmente están llegando a ocupar secretarías, direcciones, funciones que en la IP nunca tendrían, porque no hay esa capacidad. Y eso está agotando y acabando al Estado. Finalmente son gente que no ayuda al gobernador, son gente que no hace lo mejor para tener un gobierno próspero, y la realidad es que nosotros pagamos las consecuencias. Quienes siempre hemos vivido para servir, pues nos damos cuenta que estamos en una ciudad cada vez más fraccionada, el ayuntamiento cada vez más difuso, y me parece que cada vez hay menos corresponsabilidad de las autoridades con la ciudadanía. Rafa, ¿y cuál es el ánimo de esa militancia priista de Mérida, ¿sí? Que de repente se siente de pronto que reclama atención por un lado, pero también reclama participación, espacios? ¿Cuál es el ánimo de ese priismo? Porque mucha gente en otros partidos se llena la boca diciendo que el PRI de Mérida es un PRI que está o moribundo o muerto. ¿Está vivo el PRI en Mérida? Rafa, ¿y cuál es el ánimo de esa militancia priista de Mérida, ¿sí? Que de repente se siente de pronto que reclama atención por un lado, pero también reclama participación, espacios? ¿Cuál es el ánimo de ese priismo? Porque mucha gente en otros partidos se llena la boca diciendo que el PRI de Mérida es un PRI que está o moribundo o muerto. ¿Está vivo el PRI en Mérida? Pues si está moribundo o está muerto, ¿por qué están tan preocupados? La realidad es que hay priismo, esta ciudad es priista, cada calle, cada cuadra, hay muchos tipos de priistas, pero yo realmente los divido en dos. Aquellos que se acercan y nos dicen, invítame, yo quiero participar, yo he sido priista, yo fui priista y quiero regresar, y los que nos dicen, hay que sacarlos del gobierno, como sea, hay que sacarlos ya del gobierno, a los dos, a los azules, a los morenos. Entonces hay un priista que es activo y hay un priista que es más pasivo. La realidad es que esa es la narrativa que quiere manejar tanto Morena como el PAN, que el PRI no existe. Pero siguen yendo a buscar a las seccionales del PRI que les dicen que no. Pero siguen vendiendo las listas que muchos expriistas o expanistas tenían de quienes conformaban a las jefas de manzana y de cuadras del PRI. O sea, sigue habiendo todo un tema que interrelaciona al PRI en todo. Y ahora las encuestas pagadas pues quieren hacer suponer que el PRI está junto con MC peleando un espacio para que nos puedan diluir. La realidad es que nosotros conocemos bien cómo está el PRI, nosotros conocemos bien que el porcentaje que tiene el PRI en la Ciudad de México es sólido, es fuerte. Nosotros estamos arriba de los 12 puntos, entonces vamos construyendo muy bien. Tomamos un PRI en 4 puntos en la ciudad de Mérida y tenemos un PRI arriba de los 12 puntos en nuestro muestreo más bajo, y podríamos estar hablando de mucho más. La realidad es que no nos interesa autoengañarnos como lo hacen los demás partidos, como lo hace el gobierno. Nosotros el termómetro que tenemos es qué está pasando en el país, qué está pasando en la ciudad, dónde están. Nosotros no somos políticos de selfie, no somos políticos de irnos a comer un taquito, no somos políticos de sonreír, no somos políticos de tener algún espacio donde puedas
ser agradable o simpática o simpático. Nosotros somos políticos serios, porque y serios, porque las decisiones que se toman en el gobierno y en la política afectan a tu familia. Las decisiones que se toman aquí le abren la puerta a la delincuencia organizada si se toman mal. Las decisiones que se toman aquí se deben hacia el futuro de las y los niños de nuestra ciudad. Entonces, tú como padre de familia, ¿no te tomas en serio lo que pasa en tu casa? Claro que sí. Mérida es mi casa. Claro que me lo tomo en serio, lo que está pasando, lo que está sucediendo. ¿Por qué estoy aquí? Porque tengo la capacidad intelectual para llegar a la toma de decisiones, mejor que cualquiera de los que está ahorita, pero por mucho. Y respeto mucho a la alcaldesa, respeto mucho a quienes ocupan otros cargos públicos, pero por mucho, porque lo hemos demostrado, porque tengo la preparación, porque tengo la experiencia empresarial y sobre todo porque tengo la sensibilidad social, pero también tengo la preparación intelectual. Yo soy un experto en materia de seguridad nacional, de seguridad pública y también de seguridad interior, y también soy un experto en economía, y también tengo expertise en educación, pero también tengo una sensibilidad profunda en lo que necesita la ciudad en materia social, porque he sido voluntario, pero también sé que si no generamos empleos y si no apoyamos a los empresarios a que generen dinero, pues no va a haber empleo, ni trabajo, ni dinero circulante. Y se va a disparar la delincuencia. Y se va a disparar la delincuencia, y eso genera inflación, y eso a su vez hace que haya más pobres, y que los ricos que estén aquí cada vez vivan menos aquí. Porque seamos muy claros, quienes son ricos y tienen la posibilidad, en el momento en que este país se pierda, van a agarrar su dinero y se van a ir a vivir a Miami, a España o a otro lado. Esa es la realidad. El rico no pierde. La verdad es que quienes estamos aquí, quienes somos padres de familia, quienes pertenecemos a esta sociedad yucateca, vamos a luchar con uñas y dientes para que esto no pase. Pero no es solamente un estado de ánimo. Hay que estar preparado para esas tomas de decisiones. No venimos de la academia, no venimos de los salones de belleza, ¿sí? No venimos de haber ocupado 1 o 2 cargos, no venimos de decir que porque somos fundadores de un movimiento nos corresponde, no venimos de decir que porque estuvimos en algún sindicato somos mejores que los demás. No. La preparación académica y la seriedad que se le debe de dar a la política es importantísima, porque yo no he visto que cuando en el gobierno federal y en cualquier gobierno de Morena decían 90% lealtad y 10% capacidad, pues yo no he visto que alguno de los funcionarios del gobierno, que por cierto todos se atienden en instituciones privadas, ninguno va al ORAN, ninguno va al Seguro Social, todos se atienden en instituciones privadas. No he visto que los atienda un buen arquitecto o un buen plomero cuando van al doctor. No, ahí sí los atienden médicos de primera. Entonces, ¿por qué quieren que la gente impreparada, la gente que no sabe tomar decisiones, la gente que no tiene capacidad, maneje miles de millones de pesos cuando estos le pertenecen al erario público y esto se tiene que rendir cuentas? Entonces, si nos dicen, oye, el PRI es incómodo, pues claro que somos incómodos, porque estamos diciendo la verdad a través de la capacidad intelectual que tenemos de haber dado resultados en lo privado, en lo público y en lo partidista. Y esa seriedad es la que busca la gente. Bien, amigos, continuamos platicando aquí entre nos. Qué pena, Malena, que al amor le temas y dudes de miedo y tiemblen tus piernas. Qué pena, Malena, que elijas callarte
y debas privarte de besos y estrellas